Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. A veces es difícil creer, porque es difícil comprender los procesos históricos que hemos vivido en América Latina. La configuración de identidad en todos nosotros hace que nos sintamos lo que somos y como tal, en la medida que abracemos determinadas configuraciones históricas dentro del relato de vida personal como del marco de la historia del mundo y de nuestro país en las que nos ha tocado en suerte vivir. Dentro del movimiento histórico, nacional y popular, podemos ver grandes revoluciones y grandes cambios en la historia de los pueblos. Y en el siglo pasado, en el siglo XX, podemos decir quizás que los más significativos en la historia de América Latina fueron, por un lado, el movimiento cubano y por otro lado, con más anterioridad, el peronismo como historia de la independencia pendiente de América Latina. Ahora, poder plantear que ambos movimientos tienen una continuidad histórica e identitaria es un hecho muy atrevido. Pero ¿qué tal si ese hecho atrevido tiene una raíz comprobable, tiene una raíz verificable y podemos llegar a aventurar, a decir que el movimiento revolucionario cubano tuvo ciernes, tuvo inicio, tuvo fomento, tuvo fertilización en la concepción peronista de la realidad nacional de esta patria grande? Aquí les entrego el texto de Rogelio García Lupo, dentro del libro Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, de Editorial Vergara. Y voy a leerles la introducción, la primera parte del capítulo 1, que se llama Fidel Castro, joven agitador peronista. Y este texto inicia con una nota, una nota al principio. Realmente, discúlpenme la ignorancia de decir cómo se llama técnicamente un libro esto. Un proemio puede ser, que dice: el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes es revelar al mundo algo
que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales. Esto lo dijo un tal John Stuart Mill, que vivió entre los años 1806 y 1873. Esto en el marco de esta sección que habíamos llamado con Enrique Box, conociendo al enemigo. Acá el enemigo sigue siendo el imperio. Y ahora, para conocer al enemigo, tenemos que conocer también cómo fue la historia de nuestras alianzas, o por lo menos de nuestras luchas semejantes. Espero que disfruten de este texto. Jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Cuando Fidel Castro tenía algo más de 20 años, en la ficha con sus datos personales y antecedentes políticos que circulaba entre las policías de Estados Unidos y de América Latina, se subrayaba su peligrosidad señalando que es un joven agitador peronista nacido en Cuba. Castro mantuvo una relación estrecha con la Embajada Argentina en La Habana entre 1947 y 1955, que alcanzó su momento más intenso en la primera mitad de 1948, cuando emprendió una gira de proselitismo político que debía concretarse en un congreso de estudiantes en la ciudad de Bogotá. La financiación de esta gira política de Castro estuvo a cargo del gobierno argentino, que después encontraría motivos para lamentarse. Cuando Fidel Castro se comprometió personalmente en el estallido popular del 9 de abril de 1948, que pasó a la historia como el Bogotazo, y tuvo que ser socorrido por el personal diplomático de la Embajada Argentina en Colombia, que en un momento crítico acudió en su auxilio, lo cargó en el auto de la misión argentina y lo transportó hasta el consulado de Cuba. Fidel Castro salvó la vida en un Cadillac protegido por una bandera argentina extendida sobre el techo y con placas diplomáticas bien visibles. El interés de Castro por el peronismo había nacido a causa de que por aquella época existían ya las contradicciones fuertes entre Perón y los Estados Unidos, recordó en una de sus raras evocaciones de ese tramo dramático de su pasado. Y acá el autor cita, a pie de página, las citas textuales de Fidel Castro han sido tomadas de la obra del historiador colombiano Arturo Arape, El Bogotazo, Memorias del Olvido, Casa de las Américas, La Habana, 1983, páginas 635 a 680, y del libro del periodista cubano José Prado Llada, Fidel y el Che, Plaza y Janés, Madrid, 1988, páginas 44 a 57. El informe del embajador de los Estados Unidos en Bogotá, John Wiley, fue publicado en El Espectador, Bogotá, 12 de abril de 1992. Los comentarios del ex canciller Jerónimo
Remorino pertenecen a una entrevista con el autor. Bien, prosigo con el texto. Los peronistas realizaban actividades, enviaban delegaciones a distintos países, se reunían con estudiantes, distribuían su material, y de esa coincidencia entre los peronistas y nosotros surgió un acercamiento táctico con ellos, explicó entonces, y sigue refiriéndose el autor a la palabra de Castro, ¿no? Al referirse a nosotros, Castro alude vagamente a un grupo de dirigentes de la Universidad de La Habana que practicaban un turbulento antiimperialismo y que se mantenían a distancia de los comunistas. Hasta el momento que el régimen peronista tomó interés directo con Fidel Castro, este se había destacado entre los líderes universitarios de Cuba por su participación en una aventura militar contra el dictador Trujillo de la República Dominicana en 1947, que fracasó antes de comenzar y como presidente de dos comités de agitación, uno a favor de la independencia de Puerto Rico y otro por la democracia en la Dominicana. Pero a comienzos de 1948 se presentó en La Habana una delegación peronista que buscaba socios locales para participar en una onda de protesta contra los Estados Unidos que también alcanzaría a Gran Bretaña a propósito de la soberanía sobre las Islas Malvinas. La delegación fue presidida por un destacado político e intelectual, el senador Diego Luis Molinari, con una notoria actividad en la Unión Cívica Radical, que había abandonado años antes para sumarse al peronismo. Molinari había sido vicepresidente de Relaciones Exteriores en la primera presidencia de Irigoyen, diputado nacional de la UCR durante la presidencia de Alvear y senador por la capital hasta el golpe de Estado de 1930. Nuevamente senador, ahora por el peronismo, Molinari realizó una gira latinoamericana para levantar la protesta contra los Estados Unidos, cuyo gobierno estaba enfrentado con Perón. En una escala en La Habana, Molinari pidió al agregado obrero de la Embajada Argentina, Luis Priori, que garantizara una reunión con líderes universitarios dispuestos a trabajar en un congreso antiimperialista donde se reclamaría la devolución de las Islas Malvinas, entre otros temas. La cita sería en Buenos Aires y la preparación del congreso comenzaría de inmediato. Los primeros dos invitados fueron el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, Enrique Ovares, y el secretario, Alfredo Guevara. Pero inesperadamente el periodista José Prado Liada, un gran amigo de Castro, a quien hasta apadrinó en su boda, insistió ante la Embajada Argentina para que también Castro fuera recibido e integrado en la delegación con Ovares y Guevara. Prado Liada era conocido ya como un violento comentarista de la radio cubana y fue, sin dudas, la primera voz pública que defendía en Cuba al gobierno argentino contra la política de Washington. Junto con Prado Liada, Fidel Castro se hizo acompañar por el estudiante cubano Santiago Touriño, también con ideas peronistas, y con la recomendación de ambos, Fidel Castro y su amigo Rafael del Pino
quienes ostentaban cargos universitarios dudosos se incorporaron a la misión. Fidel Castro fue recibido por Molinari no a causa de sus cargos estudiantiles, sino más bien a pesar de no contar con ninguno. Fue presentado como peronista por sus acompañantes, Padro Liada y Touriño, quienes ya estaban reconocidos como peronistas por la Embajada Argentina. El propio Fidel Castro ofreció esta versión. Por aquellos días circularon entre los estudiantes folletos con discursos de Perón dirigidos a los trabajadores, sus alegatos nacionalistas, sus apelaciones a las masas, su lucha contra los oligarcas ejercían entre nosotros alguna atracción, aunque con reservas, por su carácter caudillista y militarista, ya que la mayoría de nuestra prensa, copiando las consignas de Estados Unidos, habían inculcado durante años en nosotros esas reservas. Hicimos contacto con algunos delegados del movimiento peronista que por aquellos días visitaban Cuba y se comprometieron a movilizar los centros estudiantiles de las zonas donde tenían influencia. Nosotros enviamos delegados a Centroamérica y partimos para Colombia, pasando por Panamá y Venezuela. Esto eran palabras de Castro, ¿no? El peronista cubano Padro Liada, quien rompió con el gobierno en los primeros años de la revolución, escribió muchos años más tarde que Fidel Castro hizo la mejor impresión a Molinari. La entrevista con el senador peronista tuvo lugar en el Hotel Nacional de La Habana y en ese momento Castro recibió la promesa de que también podía contar con los pasajes para la gira antiimperialista. De hecho, fue la constancia de que los pasajes de avión habían sido pagados por la Argentina y el protagonismo de Castro en el Bogotazo lo que resultó suficiente para que lo rotularan desde ese momento como joven agitador peronista nacido en Cuba. La misma calificación alcanzó a los estudiantes cubanos, Touriño, Taboada y Esquivel, enviados por Molinari a recoger adhesiones centroamericanas por el Congreso Antiimperialista de Buenos Aires. Aquí podemos ver lo que nos dice Mark Pendergrast en su libro Dios, Patria y Coca-Cola, la historia no autorizada de la bebida más famosa del mundo, de Editorial Vergara. Es una joyita. Y bueno, quería mostrarlo como la línea conductora de la historia de la adicción y el uso de estupefacientes en Estados Unidos, país que tuvo en suerte perseguir denodadamente al consumo de marihuana, porque era una droga utilizada básicamente por obreros, tanto mexicanos como negros, como una forma de relajarse luego de su dura faena. Sin embargo, en forma explícita o implícita, en forma ilegal o legal, no pueden abandonar a la cocaína, esa droga que es hiperyoica, que los mantiene acelerados, que los mantiene en un estado de alerta exacerbada y produciendo y produciendo.
Aquí, Carlos César Navarro, desde la columna Dr. Ramón Carrillo, hablando un poquito de adicciones sobre un producto que se llamaba Vin Mariani, que fue el antecedente claro y reconocido de lo que después fue la Coca-Cola, bebida que hoy, sin el uso de la cocaína, sigue siendo de gran consumo a nivel mundial. La bebida milagrosa, el Vin Mariani. Las hojas de coca tuvieron su aplicación comercial más reconocida en una bebida hoy olvidada, denominada Vin Mariani. Este producto fue inventado por un empresario corso, Angelo Mariani, quien en 1863 comenzó a vender el vino de Burdeos con una saludable infusión de hoja de coca. El French Wind Coca, creado por Pemberton y anunciado por primera vez en 1884, era una abierta imitación del vino de Mariani. En vista de que Pemberton, luego modificó su vino de coca para crear la Coca-Cola, el Vin Mariani viene a ser en realidad el precursor de la Coca-Cola. El vino de Mariani enriquecido con coca llegó a tener un enorme éxito no solo en toda Europa, sino también en Estados Unidos, donde su cuñado, Julius Harros, abrió una sucursal en Nueva York. Del genio comercial de Mariani dan testimonio una serie de opiniones de sus más notables contemporáneos, que incluyen a Thomas Edison, Émile Zola, el presidente William McKinley, la reina Victoria de Inglaterra, Sarah Bernhardt, Lillian Russell, Buffalo Bill Cody y 3 papas. El Papa León XIII llegó a entregarle una medalla de oro que ostentaba su imagen en reconocimiento a los beneficios recibidos con el uso del tónico de Mariani. El citado Papa aparentemente confirmó los argumentos de Mariani acerca de que la coca prolonga la vida, ya que murió a los 93 años en 1903. De acuerdo con la biografía del Papa León XIII, este ingería los alimentos más simples, un poco de vino y agua. Considerando la delicada condición física del pontífice, el autor se pregunta: ¿cómo se mantenía encendida la llama de la vida, particularmente cuando su rostro tenía una blancura de alabastro? Sus ojos irradiaban fervor religioso y una benevolencia paternal. En realidad, la llama de la vida del Papa se alimentaba con el Vin Mariani y la mirada irradiante adquiría fervor tanto de la coca como de la devoción. Mariani también recibió entusiastas adhesiones de reyes, príncipes y magnates, de estadistas, artistas y de una pléyade de personalidades en todo el mundo. Medio en broma, un administrador le dijo una vez que había olvidado pedir su testimonio a Dios. Sus 2 principales laboratorios estaban en Francia, en Neuilly-sur-Seine y en la ciudad de Nueva York, pero Mariani también tenía centros de distribución en Londres, Estrasburgo, Montreal, Bruselas, Ginebra, Alejandría, o sea, en Egipto, y en Saigón. O sea, esto es un tema muy interesante de ver cómo se mueven las realidades ignoradas, ¿no? Cómo los fenómenos que tenemos como dados por hecho siempre tienen una raíz, siempre hay un hilo conductor con situaciones muy divertidas a veces, muy consternantes o trágicas otras. Y sigo con la lectura. Exactamente, ¿qué efecto estimulante proporcionaba el Vin Mariani?
Por fortuna podemos contar con una aproximada conjetura, ya que un químico analizó los diferentes vinos de coca e informó en 1886 que el vino de Mariani contenía 0,12 gramos de cocaína por cada 28 gramos de líquido. La dosificación que figuraba en el marbete aconsejaba un vaso lleno del clarete antes o después de cada comida, medio vaso para los niños. Suponiendo que el vaso de vino contuviera 170 gramos de líquido, 3 vasos diarios equivaldrían a una botella entera de 510 gramos o a 2,16 gramos de cocaína por día, suficiente para hacer que alguien se sienta verdaderamente muy estimulado. El mercado más importante para el producto estaba fuera de Europa, Estados Unidos, donde Mariani aprovechó todo tipo de oportunidades para hacer publicidad. Con motivo de la enfermedad terminal del presidente Ulysses Grant en 1885, sus médicos le administraron Vin Mariani, que calmó los dolores de su cáncer de laringe y se le atribuyó el mérito de haber prolongado su vida de manera que pudo terminar sus memorias. En plena enfermedad de Grant, Angelo Mariani viajó a Nueva York por requerimiento de unos cuantos eminentes médicos que deseaban saber algo más acerca de esta maravillosa medicina. Consecuentemente, Mariani promocionó el uso general de su producto antes de que el presidente abandonara este mundo. La arrolladora popularidad del Vin Mariani, como era de esperar, alentó a los imitadores, particularmente en el competitivo mercado de los remedios patentados en Estados Unidos. Las revistas de medicina de la década estaban llenas de recetas de vino de coca. Casi todas eran copias deficientes que contenían cocaína pura mezclada con vino ordinario, lo cual daba por sentado un sabor más amargo, pero con un efecto más intenso. Hacia 1885, la publicidad del Vin Mariani advertía contra los efectos nocivos de los 20 vinos sustitutos, y Mariani en persona se lamenta de las muchas preparaciones inservibles denominadas coca, que son nada más que soluciones variables de cocaína en vinos y otros líquidos de inferior calidad, preparados sin escrúpulos por personas ignorantes que están contribuyendo al descrédito de una droga realmente beneficiosa. En 1887, un crítico mordaz describía al Vin Mariani y a sus ilegítimas reproducciones, aludiendo al famoso mundialmente renombrado vino de coca, elaborado ahora por cualquier comerciante y sus familiares, desde el experimentado químico hasta el negociante de azúcar.